Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy tendremos un programa muy interesante y sobre todo que va a ser en beneficio de tu salud. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos presentes en todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, para que pueda seguir nuestro programa y compartirlo, sobre todo para que sea de utilidad a más gente. El día de hoy tenemos un tema, les decía, muy interesante: insuficiencia venosa crónica, o mejor conocido el tema como varices. Seguramente tú conoces a alguien en tu familia que tiene varices, entre tus amistades, y bueno, ¿te quieres informar más? Vamos a esta cápsula y regresamos para presentarte a nuestro invitado el día de hoy. La insuficiencia venosa crónica, también conocida como varices o venas varicosas, son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre debido a la debilidad, a menudo heredada, en las paredes y válvulas de las venas superficiales. Esto hace que las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Esta patología es mucho más frecuente en la mujer. Se da habitualmente en las venas de las piernas, sin embargo, también puede afectar otras zonas del cuerpo. Las manifestaciones clínicas más comunes son la pesadez de piernas, aparición de varices con venas visibles, edema, hinchazón, aparición de dolor, calambres o sensación de acorchamiento. No existe ninguna medida que ayude a prevenir la aparición de las varices. Sin embargo, un estilo de vida saludable, realizar ejercicio físico y evitar el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo contribuyen a que, si una persona tiene riesgo de desarrollar varices, éstas estén más controladas. Bueno, pues ya vimos en esta cápsula informativa que nos preparó la producción de nuestro programa, y pues vamos a presentarle, les voy a presentar a un gran amigo, al doctor Juan Francisco Flores Nazario, que siempre me cuesta cierto trabajo pronunciar esta especialidad. No sé por la forma en que está redactada, pero eres cirujano, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Bueno, pues bienvenido a nuestro programa, Juan Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a tu amable auditorio que nos escuchan desde el interior del estado de Michoacán. Sí, quiero decirles que Juan Francisco es un médico cirujano de gran prestigio, no solamente aquí en el estado, sino en un prestigio nacional. ¿En dónde hiciste tu carrera de medicina? Platícanos. Yo hice medicina en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Ahí estudié la carrera de médico general. ¿Cuántos años hiciste ahí? Son 6 años de carrera. ¿Y el servicio? Y el servicio. Ok, o sea, 7 años en total. 6 años ya con el servicio. Ok, te digo porque en algunas universidades los programas académicos están de 4 años, de 5 años, de 6 años. El poli es de 7 años. Ok, sí, por eso es la pregunta. Y después, ¿en dónde hiciste la especialidad? Luego entraste a la primera, al examen tan difícil que es el examen ENAR, de especialidad. El examen de residencia. No entré a la primera, entré a la segunda. Pues era muy difícil desde ese entonces. Sí. Hice examen para cirugía general, me quedé como a unos cuantos puntos no alcancé plaza, y en el segundo intento ya tuve la oportunidad de entrar a la especialidad de cirugía general. Ok, quiero hacer un comentario. Cuando dice uno como médico, no pude hacer el intento en el primer entrar, no es porque haya uno reprobado. Yo entré hasta el tercer intento a hacer una especialidad, también entré por cirugía general. No es porque repruebes el examen, es porque el número de plazas, para que la gente esté en contexto. O por puntos. O por puntos. El número de plazas no es el adecuado, de acuerdo. O sea, el número de plazas y los aspirantes solamente seleccionan a los que tienen la mejor puntuación, y a veces te quedas, como dices, unos puntos abajo, y simplemente ha habido gente que hasta por la letra del abecedario no entra. Definitivamente. Y
Bueno, y después de cirugía general, ¿en dónde hiciste? Hice cirugía general en el Instituto de Salud del Estado de México. Ok, ¿en el ICEMIN? No, en el ICEM. El ICEMIN es como el ISSSTE del Estado, que es principalmente para los trabajadores del Estado, sobre todo maestros. Y el ICEM es el Instituto de Salud del Estado de México, que es la Secretaría de Salud del Estado de México, ya es la parte descentralizada. Lo hice los primeros 2 años en el Hospital Maximiliano Ruiz Castañeda, ahí en Naucalpan. Y posteriormente, por azares del destino, nos movieron a terminar los últimos 2 años, el R3 y el R4, en el Hospital Nicolás San Juan, en la ciudad de Toluca. Hiciste los 4 años de cirugía. 4 años hice cirugía general completa. ¿Angiología? Después apliqué un examen de selección para una subespecialidad. Angiología es una subespecialidad, es una rama de la cirugía. Cuando, así como tú, tenemos un tronco común, que somos cirujanos los dos. Así es. Tú te llevaste a cirugía plástica, yo me derivé hacia el tratamiento de la circulación, que es angiología y cirugía vascular. Presenté examen para el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE y ahí cursé 3 años de angiología y cirugía vascular. Y posteriormente, pues, ya me puse a trabajar. Ok, entonces estamos hablando de 6 años. 6 años de medicina. 4, 10. 4 de cirugía general, 3 de angiología, 13 años. Digo, para que la gente que sepa lo que cuesta en el esfuerzo de estar estudiando vida completa. No es que voy 8 horas al hospital y regreso, es vida completa para poder llegar al lugar en el que estás. Sí, posteriormente hice 2 cursos, de 2 diplomados, uno en alta dirección y administración en sistemas de salud, y luego hice un curso que se llama calidad en sistemas de salud. La calidad aplicada a la salud. Bueno, pues te felicito por esa trayectoria que tienes. Para llegar hasta aquí no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy de varices y todo lo relacionado con el tratamiento. Yo te pido que me acompañes para la otra parte del set y poder hablar. Y usted no se vaya, quédese con nosotros. Vamos. Pasamos, por favor, bienvenido. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta parte del programa, después de haber visto el primer bloque con la presentación de nuestro invitado. Y si usted acaba de sintonizarnos, comentarle que el tema del día de hoy es varices y todo lo relacionado con el manejo, el tratamiento, por qué se presentan, los factores, etcétera. Y si usted también acaba de sintonizarnos, decirle que nos puede ver a través de todas las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. El doctor Juan Francisco Flores Nazario nos va a hablar ahora de lo que es en sí esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad, Juan Francisco? ¿Qué tal, Martín? Un saludo a todos. Antes que otra cosa, la enfermedad venosa crónica es la principal causa de consulta en la especialidad de angiología y cirugía vascular. Diferentes estadísticas nos hablan de que hay un 60% de la población entre 30 a 40 años que tiene algún grado de varices. Esta estadística sube cuando hablamos de pacientes arriba de 60 o 70 años y se van hasta un 80%. Es decir, los pacientes que tienen arriba de 60 años, el 80% puede tener algún grado de varices. Esto se hace más patente cuando no se trata y se alcanzan a complicar. La complicación más temida y la más frustrante son las úlceras. Y del 10 al 15% de los pacientes que padecen varices van a presentar una úlcera que va a afectar la calidad de vida. Muchos de los pacientes que me llegan a mí a la consulta, vamos a suponer unos de 10 pacientes que me llegan, 6 ya fueron tratados de varices sin éxito. Es decir, es muy frecuente que los pacientes sean subdiagnosticados y obviamente si no se diagnostican bien no van a tener un tratamiento adecuado y obviamente los resultados no van a ser los que el paciente espera, ¿no? Ahora, aquí ya platicamos contigo de que eres egresado de las escuelas en la Ciudad de México y te viniste aquí a Michoacán. La pregunta en sí te la hago porque de repente hay algunas enfermedades que son más
frecuentes en algunas regiones del país en otro tipo de enfermedades. En este caso no hay variación en ninguna región del país como tal. ¿Estas estadísticas son de manera general en el mundo? Las estadísticas van variando dependiendo de dónde se hagan. La enfermedad venosa crónica es una enfermedad cosmopolita. Okay. Es decir, afecta a la mayoría de la población mundial, no respeta raza, no respeta etnia, no respeta condición social, condición socioeconómica, pero sí hay unas zonas del país donde son más tendientes a complicarse, sobre todo las zonas donde tienen un nivel socioeconómico menos desarrollado. Okay. Es decir, muchos de los pacientes que se complican con úlceras o con trombosis o con hemorragia son pacientes de nivel socioeconómico bajo. Que no tienen un acceso adecuado a la atención por un cirujano vascular y obviamente evolucionan estos hasta complicarse. Una de las principales preguntas que me hacen los pacientes es ¿por qué a mí, no? ¿Por qué salen las varices? Las varices es una manifestación de una enfermedad que nosotros los angiólogos la conocemos como enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa crónica es cuando la función que hacen las varices se altera. Es decir, en lugar de funcionar, disfunciona. Para hacer un preámbulo y entrarnos en lo que es la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, quiero mencionar de que el sistema circulatorio, como su nombre lo dice, es un circuito. Y si es un circuito, circula. ¿Y qué cosa es lo que circula? La sangre. Donde el corazón es el centro y los vasos sanguíneos, llámese arterias por un lado y venas por el otro, es en donde se conduce la sangre para que lleve a cabo su función. La sangre es el único tejido en estado líquido y así debe de mantenerse para que funcione. Tomando en cuenta que el corazón es el centro del sistema circulatorio, cada vez que hay una pulsación o un latido cardíaco, manda sangre a través de las arterias a todas las partes del cuerpo. Dicho esto, una vez que ya la sangre, que ya el eritrocito llegó hasta la parte más lejos, por decir así, el dedo gordo del pie, ya que hizo su función la sangre, tiene que regresar al corazón, pero el conducto de regreso son las venas. Y ahí es donde se origina este problema del que estamos hablando. ¿Y por qué en las venas de las piernas? Una vez que ya la sangre llegó al dedo gordo por medio de las arterias, que es la parte más distal del cuerpo, tiene que regresar hacia el corazón por medio de las venas. El problema de las venas de las piernas es que la sangre tiene que vencer obstáculos y el principal obstáculo es la fuerza de la gravedad y la presión hidrostática. Es decir, la sangre tiene que subir a través de las venas. Traje aquí un modelo que es una vena donde simulan. Entonces, la sangre tiene que llegar desde los pies hasta el corazón. Para eso la naturaleza nos proveó de unas válvulas que permiten el flujo siempre de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, siempre en dirección al corazón. Estas válvulas funcionan como lo que se conoce en ingeniería hidráulica como las válvulas check, que permiten la circulación siempre en una sola dirección. No al revés. Impide el flujo al revés. El flujo al revés o retrógrado se conoce como reflujo y es un signo de enfermedad. Para que eso funcione, las venas deben tener integridad en la pared e integridad en las válvulas. La principal causa de varices o de insuficiencia venosa es la herencia. Muchos de nosotros podemos inferir o sospechar de qué nos vamos a enfermar porque podemos ver de qué se enfermaron nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, si los familiares tienen varices, es muy probable que el descendiente vaya a tener varices. Entonces, la herencia hace que la característica de las paredes venosas tenga alguna alteración en la relación de colágeno y elastina. Es decir, hay más colágeno que elastina, que es lo que da el tono venoso. Y eso se ha demostrado en estudios que hay tendencia familiar, y esto se hereda, a que se altere la relación colágeno-elastina. Esta alteración en las proteínas de los vasos sanguíneos
hace que la pared se vuelva débil. Esta pared se hace más flácida, las venas se van dilatando y las válvulas dejan de hacer su trabajo. Y es el factor que ya viene a predisponer la varices. Si a eso le agregamos que es una señora que tuvo muchos hijos, sí, o que consumieron muchas hormonas anticonceptivas, que estos son los factores predisponentes o desencadenantes. Si es una persona que trabaja mucho tiempo de pie, llámese llámese un taquero, llámese un médico, un maestro que está parado durante muchas horas, esto va a favorecer que esa enfermedad se manifieste. Si el familiar, si el paciente aparte tiene que estar mucho tiempo de pie y aparte tiene obesidad, aparte no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria, no se cuida, pues la enfermedad se va a manifestar. Ok. Entonces, ya estando en esto, entonces tenemos factores predisponentes, que principalmente es la herencia, y los factores desencadenantes: sobrepeso, vida sedentaria, consumo de hormonas, múltiples embarazos y estar mucho tiempo de pie, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo haces tú cuando llega a tu consulta alguien que dice, a lo mejor no ha detectado que tiene varices, pero llega contigo porque trae dolor? ¿O qué síntomas son los que regularmente hacen que el paciente o la paciente llegue contigo a la consulta de especialidad? El principal síntoma que hace que el paciente acuda a la consulta es el dolor de piernas. Este dolor es muy interesante porque tiene una característica clínica. Sí. Este dolor principalmente se presenta en las tardes, después del mediodía. Este dolor se hace más evidente, sobre todo cuando va a caer la noche después de estar mucho tiempo de pie. El dolor se quita descansando o levantando las piernas. Okay. El dolor se acompaña de calambres, de pesadez, de hinchazón o edema y algunas veces hormigueo. Okay. Estos son los síntomas que principalmente van a hacer que el paciente se presente a la consulta. Sí. Aunque el dolor y la hinchazón son los síntomas cardinales, no son los únicos que se presentan. Puede acompañarse de otra sintomatología, aunque estos son los principales. Los básicos. Ahora, aunque la enfermedad venosa crónica o las varices son la principal causa de dolor en las piernas, no es lo único. Sí, porque en las piernas tenemos huesos, tenemos nervios, tenemos arterias, tenemos piel, entre otros. Entonces, pero muchas veces de 10 pacientes que tienen dolor en las piernas, 8 van a tener enfermedad venosa crónica y 2 van a tener otra causa de dolor, o pueden tener enfermedad venosa crónica y aparte tener problemas de gonartrosis, neuropatía, etcétera. Ahora, ya para integrar, después de que viste tú la sintomatología, para integrar un diagnóstico tú, ¿en qué te apoyas para saber el estado de cada paciente? Llegar al diagnóstico y saber su grado, el grado que tiene su problema. Ok. Normalmente el diagnóstico de las varices en la mayoría de los casos es clínico. Sí. Se ven. Pueden ser desde las arañitas, venas reticulares, que esas que se ven verdes, azulosas, así, sí. Hasta varices saltadas, cambios en la piel, manchas, coloración, hasta la úlcera. Sí. Hasta ahí es un diagnóstico clínico con una revisión visual nada más. Podemos darnos cuenta, pero un diagnóstico en una consulta de angiología no está completo sin el estudio de un ultrasonido Doppler. Sí. El ultrasonido Doppler es la piedra angular para establecer el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica. Y una vez teniendo el diagnóstico adecuado, vamos a buscar el tratamiento que más le ajuste a esa persona. Hoy quiero mandar un mensaje, es decir, que el 99% de las varices se pueden tratar. O sea, no es posible que sigan viviendo con varices, porque en la mayoría de los casos se puede tratar. Rara vez un paciente no se le puede hacer nada. Pero es importante hacer una buena exploración, y esta exploración nunca está completa si no se hace un ultrasonido Doppler. ¿Y este equipo que tienes tú, este Doppler, que tienes, lo tienes en el consultorio? Así es. No tiene que trasladarse, si va contigo a otro lugar a hacerse el ultrasonido. Tú le haces el ultrasonido en ese momento que va a la consulta. Así es. El ultrasonido Doppler es para nosotros los angiólogos como el estetoscopio para el cardiólogo. Así es. Es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros no nos dedicamos a estar haciendo ultrasonidos porque luego llegan, ¿cuánto cobran por un ultrasonido? No, es parte de nuestra exploración. Una exploración clínica vascular no está completa desde la primera consulta si no hacemos un ultrasonido Doppler. ¿Qué es esto? ¿Y qué buscas tú ahí en el estudio?
Bueno, normalmente el paciente ya llega con varices. Ajá. Esas se ven a simple vista. Sí. Pero ¿qué vamos a ver en el ultrasonido? Con el ultrasonido Doppler podemos ver, como podemos ver aquí en la pantalla, ahí se está viendo una vena, podemos ver más o menos hasta 5 centímetros de profundidad cuando ponemos el transductor. Y podemos ver cuál es el origen de las venas que se ven a simple vista. Esas venas pueden ser primarias cuando no tienen un origen aparente, es decir, cuando son solitas, que son la red venosa superficial, o secundarias cuando vienen de un tronco venoso, principalmente el tronco de la safena mayor, safena menor. Entonces, en el ultrasonido, en consultorio con el ultrasonido, en 5 o 10 minutos hacemos una exploración y con eso vamos a ver dónde están las venas que originan las venas que se ven, las varices que se ven a simple vista. Entonces, en ese momento hacemos una revisión del sistema venoso profundo, ver si no hay secuelas de trombosis, si no está tapado, si no tiene reflujo, y del sistema venoso superficial, que en la mayoría de los casos es el que se enferma. Con el ultrasonido nosotros podemos determinar en ese momento si el paciente es candidato a tratamiento tomado, tratamiento de escleroterapia o tratamiento quirúrgico. En ese momento nosotros nos damos cuenta dónde está el reflujo y si ese reflujo se puede tratar con inyecciones, que sería escleroterapia, en un momento hablamos más de eso, o con cirugía. Y ya la cirugía puede ser láser, puede ser cirugía tradicional, radiofrecuencia, entre otros. Que también te voy a preguntar que nos hables de cada una de las cirugías. Entonces, yo quiero dejarte una pregunta en el aire antes de irnos a una pausa. El ultrasonido que haces en el momento de la consulta, en ese momento te dice la pauta a seguir para el tratamiento. Así es. En ese momento tenemos un diagnóstico con el 99% de exactitud, de especificidad de todo eso. Y con eso vamos a ya iniciar un tratamiento, que es lo que te voy a pedir que nos hables de cuáles son los tratamientos ya después de la pausa. Claro, Si nos permites, por favor, no se vayan, continúe con nosotros. Estamos hablando de la insuficiencia venosa crónica, que es más conocido como varices, que todos las conocemos de alguna manera entre nuestra familia o si las padecemos. Estamos con el doctor Juan Francisco Flores Nazario, cirujano vascular y endovascular, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y recordarle que estamos presentes a través de todas las plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook y por YouTube. Puede ver todo nuestro programa completo. Estamos hablando, si acaba de sintonizarnos, de la insuficiencia venosa crónica con el doctor Juan Francisco Flores Nazario, que es angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Y ya entramos en esta etapa en donde nos va a platicar más una vez que hizo el diagnóstico, una vez que hiciste el diagnóstico clínico, hiciste el ultrasonido Doppler para ver dónde es el origen del problema y posteriormente de ahí normas tu conducta terapéutica. Así es. ¿Qué tipo de conducta terapéutica hay? Ya estamos en la consulta, llega la paciente o el paciente, tiene antecedentes de que hay varices en la familia, hay varices evidentes, le duele, le arde, tiene calambres, se le hinchan las piernas, etc. Ya le hicimos el ultrasonido. ¿Qué vamos a buscar primero en el ultrasonido? Porque es muy importante. El ultrasonido es una herramienta diagnóstica y terapéutica. En el ultrasonido lo que hacemos desde la primera consulta es buscar si la paciente tiene reflujo. Como comentamos en el bloque anterior, la función de las venas es que la sangre suba. Cuando la sangre, en lugar de subir, se regresa, eso se llama reflujo y es un signo ultrasonográfico de insuficiencia venosa. Y eso es lo que buscamos en el ultrasonido. Le hacemos el ultrasonido, le hacemos maniobras de Valsalva, de presión, descompresión y detectamos el reflujo. Vemos si el paciente tiene reflujo. Y una de las preguntas que siempre me hacen, Martín, es que ¿cuándo operar y cuándo no? Porque muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, doctores, que me quieren operar, me quieren inyectar. O algunos otros llegan y te dicen, yo sí me quiero operar de entrada.
Así es. Pero tú le tienes que decir e Orientar, informar. claro. Exacto. ¿Cuáles son las etapas del tratamiento? No todo se opera y no todo se inyecta. Ok, perfecto. ¿Cuándo vamos a operar? Cuando mediante el ultrasonido encontramos reflujo en algunos de los troncos venosos. Ok. Ya sea el tronco venoso de la safena mayor, de la safena menor, alguna vena accesoria o perforante. Solamente así vamos a operar al paciente. Si no hay reflujo en el tronco venoso, no vamos a operar al paciente. ¿Cuál sería el tratamiento ahí? En el caso ese sería solamente escleroterapia. Ok. Y la escleroterapia no es otra cosa más que inyectar un medicamento dentro de la vena. Y eso se puede hacer en el consultorio desde la primer consulta y se hace por sesiones. Ok. Muchas veces pregunta, doctor, ¿con cuántas sesiones quedo? Es muy variable. La mayoría de los pacientes rara vez quedan solamente con 2 sesiones. Muchos, la mayoría caen entre 3 a 5 o 6 sesiones y en casos extraordinarios, pues más de 10 sesiones. Pero esto es un tratamiento ambulatorio completamente. Es un tratamiento o sea, no es ambulatorio. quirúrgico, no van a entrar a ningún quirófano y se van a ir a su casa caminando. Así es. La escleroterapia, que son las inyecciones, Ajá. es un tratamiento en el consultorio, es ambulatorio, es poco molesto, Sí. llega a ser muy tolerable en la mayoría de los casos. Sí. Hay casos donde, dependiendo de la respuesta de cada paciente, puede tener una respuesta inflamatoria exagerada, que condiciona alguna molestia, inflamación local en la vena, que la mayoría de las veces se resuelve con analgésicos. Ok. Entonces, esta es la escleroterapia. ¿Cuándo vamos a hacerla? Cuando ya demostramos mediante el ultrasonido que no hay reflujo. La mayoría de los pacientes que tienen reflujo en los troncos venosos van a necesitar una cirugía. ¿Y qué tipo de cirugía es la que se realiza actualmente para las varices? El tratamiento quirúrgico consiste en sacar de circulación la vena enferma. Ok. Cuando ya detectamos que la vena safena larga, que es del lado izquierdo, que es la más frecuente estadísticamente, se enferma, lo que tenemos que hacer es sacar de circulación esa vena, porque esa vena está disfuncionando, le está robando flujo al sistema que sí funciona y está provocando problemas. Y podemos sacarla de circulación de manera tradicional, como todavía algunos colegas lo están haciendo, que hacen una cirugía stripping o una safenectomía, que consiste en abrir, hacer heridas, sacar la vena y quitar el problema. Que esa es, digamos que de los procedimientos quirúrgicos más conocidos desde hace Fue de los muchos años. primeros que se Así es, empezaron a los primeros. hacer y que sigue siendo útil, pero es cruento, es agresivo, Sí. deja cicatrices, duele, la recuperación es más lenta y pues pueden infectar las heridas, hay mayor riesgo de sangrado, etc. Ok. ¿Y qué otro tratamiento hay? En la actualidad, Ajá, en la hace más de 20 años que apareció la radiofrecuencia y el láser. Y la radiofrecuencia tiene el mismo principio que el láser, que es mediante calor hacer una ablación. ¿Qué es una ablación? Vamos a entrar mediante una punción guiada por ultrasonido a la vena que vamos a tratar. Por eso traje aquí esta. Esta es un modelo de una vena. Sí. Supongamos que esta es la vena que vamos a tratar. Entramos mediante una punción guiada por ultrasonido, entramos a la luz de la vena, es decir, la parte de adentro. Esta es una fibra y lo que hacemos es ir disparando el láser. El láser es energía térmica y lo que provocamos es una ablación, si me permites comparar con una cauterización de la vena. Esta cauterización lo que hace es cerrar la vena con calor y posteriormente se cicatriza y se absorbe. No es necesario quitarla. Ok. Eso se puede hacer tanto con radiofrecuencia como con láser. En lo personal yo prefiero el láser. Porque ¿Qué es este equipo? Exactamente, es un equipo de última generación con unas longitudes de onda de 1940, que prácticamente es el más avanzado que tenemos ahorita. Yo empecé a hacer láser desde hace ya 15 años y empezamos con longitudes de onda de 820, 940, 1470 y este es 1940. Entonces, ya esto, lo que hacemos con el láser es entrar a la vena y hacemos una ablación. Que se va cerrando. Se cierra la vena. Se cierra la vena. Es muy versátil el láser, el láser, porque podemos tratar la vena safena, venas perforantes y venas accesorias. Okay. Eso se hace con anestesia regional, puede ser incluso de una pierna nada más o un bloqueo peridural. Sí. Y el paciente se recupera. ¿Es ambulatorio? Se va ese mismo día a su casa, pasa recuperación, pasa a su habitación 3-4 horas y se va a su casa en la mayoría.
se pueden operar en un mismo evento ambas piernas cuando así el paciente lo requiere. Entonces son tratamientos que se llaman tratamientos endovasculares térmicos. En los últimos años ya han aparecido otras opciones de tratamiento endovasculares no térmicos. ¿A qué voy? Hay un dispositivo que se llama Clarivate, donde se introduce un catéter también a la vena que vamos a tratar. Esta es la vena que vamos a tratar y se va inyectando un medicamento, pues polidocanol, y va haciendo una agresión al endotelio. Y esto va a ser un espasmo también, y mediante un proceso químico se cierra. Y de los últimos tratamientos que hay, que es igual, es una ablación química o tratamiento endovascular no térmico, porque no utilizan calor como el láser o la radiofrecuencia, que consiste en introducir un catéter dentro de la vena. Todo es introducir a la vena que vamos a tratar un catéter, ya sea una fibra. Entonces, este es un catéter que como los catéteres para otros procedimientos, entramos mediante una punción, siempre guiado por ultrasonido. No se puede hacer algo sin ultrasonido. Una vez que entramos a la vena, aquí se hace guiado por ultrasonido. Este es un catéter donde va conectado a una pistola. Hace cuenta una pistola de silicón. Aquí tiene una jeringa donde se deposita un medicamento que es un pegamento biológico, que es cianocrilato, que también se utiliza mucho en otras especialidades. Y una vez que estamos aquí, guiado por ultrasonido, damos un disparo, comprimimos con el transductor y la vena se pega en ese mismo momento. Entonces, también deja de tener ese flujo que tenía ahí, porque es la vena que estaba dañada. Así es. La vamos cancelando. Esto se puede hacer en el consultorio, con un punto de anestesia local nada más. No es doloroso, el paciente se recupera y se va a su casa en ese momento. Nos ahorramos hospitalización, nos ahorramos una anestesia regional. Quirúrgico y anestésico. Exactamente, y es bastante tolerado por el paciente. ¿Qué es más frecuente en nuestra región que utilices tú con tus pacientes? ¿Esta de la pistola o el láser? En la mayoría de las veces el láser. ¿Y la diferencia entre el láser y la radiofrecuencia, cuál es la más recomendable? Yo prefiero el láser sobre la radiofrecuencia por dos condiciones: por el precio y porque tú puedes manipular el láser y lo haces a complacencia. Me ha tocado reintervenir pacientes que fueron operados por radiofrecuencia en otros lados y que terminamos haciéndole láser. Entonces tiene un índice más de recidiva de la radiofrecuencia. El láser es más versátil. Puedes meterte a diferentes venas, no nada más las afenas, sino también las venas perforantes, y es menos costoso que la radiofrecuencia. Ahora, esta es una pregunta técnica, pero digo, de todas maneras es importante que la gente sepa. Una vez que ya viene contigo el paciente que le hicieron radiofrecuencia, ¿qué tan difícil es hacer el tratamiento tú con láser? Porque digo, ya lo hicieron, ¿te cuesta cierto trabajo? ¿Técnicamente es más difícil llegar hasta donde está el problema de la vena? ¿Cómo lo haces? No, realmente es igual de fácil como si fuera la primera vez. Porque cuando se recanaliza la vena es fácil entrar a la... no hay que en unas partes esté recanalizada y más adelante no, y que tengas que entrar por otro lado. Fibrosis y todo eso, No, es bastante. Y el láser, repito, es muy versátil. Podemos entrar a hacer diferentes punciones, y por eso en lo personal a mí me gusta. Usas más el láser. Sin embargo, la radiofrecuencia también es útil. Hay colegas que hacen pura radiofrecuencia. En lo personal yo me incliné más por el láser. Y con respecto al Venasil, que es la técnica que pegamos la vena con cianocrilato, y yo en lo personal escojo a los pacientes. Como son dispositivos que todavía en la ciudad en México son caros, pues se tiene que utilizar, escoger al paciente que tenga las venas tubulares, que no estén tan tortuosas, que no tengan muchas ramas, porque como lo hacemos con anestesia local, tenemos que entrar a la primera punción y no debemos estar manipulando mucho. Porque está con anestesia local. Es con anestesia local, entonces escoges al paciente. Me toca ver que luego lo anuncian como la panacea y no. O sea, la técnica con láser, tanto con Venasil, son excelentes, pero siempre y cuando tienes que escoger al paciente. Seleccionar pues al más adecuado para ese tratamiento. Así es. Para, por ejemplo, pacientes que tienen cardiopatía o que tienen algún riesgo quirúrgico elevado, que no quieren someterse a un riesgo anestésico, que tienen alguna contraindicación, que están anticoagulados, que tienen válvulas cardíacas, le podemos hacer con Venasil, con local, y tienen muy buenos resultados.
y el paciente es ambulatorio y se recupera fácil. Muy bien. ¿Y estos equipos tú los tienes también disponibles aquí? Porque digo, Morelia es una ciudad donde pues, ya hay todos los equipos, regularmente todas las especialidades, pero en algunas especialidades de repente no hay estos equipos. ¿Tú los tienes en tu consultorio? Sí. ¿Estás aquí en el Hospital Ángeles? Sí, tenemos toda la tecnología al alcance para poder darle el tratamiento más adecuado al paciente. Lo más importante de los pacientes es hacer un buen diagnóstico y escoger el mejor tratamiento para cada caso. Para cada paciente. Sí. No como así como se anuncia, ¿no? De que a todos ven a todos para que te hagamos eso. Todos ven así. No. Tienes que hacerlo. O sea, estos son herramientas que van a ser necesarias para cada caso. Sí. Por eso es como un mecánico. Cuando tienes un desarmador de cruz, una pinza, un desarmador plano, una llave Allen, porque vas a tener una herramienta para cada caso. Para cada caso. No, con un desarmador quieres arreglar todo, pues lo más seguro es que no quede bien todo. Claro. Entonces, sí. Te voy a hacer, perdón, no. Y cabe mencionar que estos son los tratamientos quirúrgicos que se pueden combinar, pueden ser híbridos, se pueden complementar también con escleroterapia, pero no hay que olvidar que debemos utilizar también medias de compresión. Las medidas de prevención y complementarias. Así es. Medias de compresión, calcetines de compresión graduada, por lo general de buena marca, porque luego el paciente llega y casi siempre dice, no, doctor, es que no me gusta, me aprietan. La prenda debe ser adecuada. La prenda es para que tú te sientas mejor. Si te lastima, te molesta, algo está mal. O está mal la marca, o está mal la compresión, o está mal la talla, o la técnica con la que se está poniendo. Entonces, la terapia de compresión es básica para la enfermedad venosa. Bajar de peso, hacer ejercicio, tomar suficiente agua, elevar las piernas. Son las medidas entre otros. De higiene venosa que le llaman ustedes. Así es, medidas de higiene venosa. Y el apoyo farmacológico. Los medicamentos, hay excelentes medicamentos que te van a ayudar a quitar los síntomas, a disminuirlos mientras los tomas. Pero ningún medicamento te va a quitar las varices, ni te cura el problema. Hoy por hoy, las varices se pueden tratar en el 99% de los casos, pero siempre hay que hacerles algo. O hay que inyectarlas, o hay que operarlas, o ambas. No esperes que con un medicamento tomado se te quite. Tengo algunas preguntas del público para que van relacionadas con tu tema. Y nos dice, por ejemplo, Porfirio Ávila, a través de Instagram, nos dice y nos hace una pregunta, te felicita por la información tan clara y nos hace la pregunta que si es muy costoso el tratamiento con láser de un problema de varices. No es costoso, dependiendo también del centro y de la técnica. Hoy por hoy se ha ya popularizado o democratizado el tratamiento. Lo interesante de esto es que te operes con un buen equipo, con una buena técnica, porque muchas veces lo barato utilizan equipo resterilizado, hay datos técnicos que el paciente no lo sabe, ¿no? Hay equipos, pues, de manufactura china, que son pues ya de generación atrasada y que los resultados no son tan buenos. Pero el costo de una cirugía de varices viene saliendo, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Entre 50 a 60 mil pesos. Ya con el costo del tratamiento del hospital y todo. Así es. Y hay procedimientos que se pueden hacer con anestesia local en el consultorio que obviamente pueden ser también menos costosos. Pero más o menos un procedimiento de eso. Y se pueden operar cuando el paciente así lo requiere ambas piernas, porque luego me llegan pacientes a la consulta y dicen, es que tengo enferma las dos piernas, pero van a operar hoy esta y dentro de 2 meses. Y vas a gastar más. Así es. La única razón para hacer eso es cobrar más y no es la intención. Se puede resolver en un evento. En un evento se pueden resolver ambas. Qué bueno que lo dices para que la gente sepa y pues si está en un caso así, pues que pida que le operen las dos o que cambie de médico, ¿no? Así de sencillo. Bueno, Esther Gallegos, a través de Messenger, pregunta que si alguien tiene varices, ¿sí? Digo, no es ella, dice que un familiar, pero que si un familiar tiene varices tortuosas, ¿sí? Estas son más peligrosas que las varices sencillas, chiquitas, y para estas forzosamente se tienen que operar o todavía se curan con medicamento. Como lo dije anteriormente, ¿cuándo vamos a operar? Cuando mediante un ultrasonido demostramos reflujo en los troncos venosos. Si no hay reflujo en los troncos venosos, se pueden inyectar.
Y obviamente, entre más grandes estén las venas, entre más grande sea el problema, mayor molestia va a tener. Okay. Las varices en general, no le podemos llamar peligrosas, sino pues riesgosas en un caso. Y difícilmente un paciente va a perder la pierna o va a perder la vida por un problema de varices. Esto es muy claro porque luego los pacientes llegan asustados. Los amenazan porque se les puede... No, un paciente difícilmente va a perder... Nunca yo he amputado a un paciente por un problema de varices. Y un paciente no se ha fallecido por un problema de varices. Pero sí, lo que hace las varices en la enfermedad venosa crónica es va a afectar la calidad de vida del paciente. Son pacientes que por lo general, en caso de las mujeres, no usan falda, no usan vestido, no usan short. Cuando tienen úlceras, los pacientes no pueden salir a tener una vida normal, no se pueden bañar, les duelen, las úlceras supuran, huelen mal. Te imaginas a personas en una alberca o en la playa, no pueden tener una vida normal. Entonces, estas úlceras o las varices van a trastornarnos la calidad de vida del paciente. Y muchas veces me toca ver muchos casos aquí ahora que estoy haciendo la práctica profesional en Michoacán. Pues son las señoras, ¿no? Que siempre andan con falda larga, traen vendadas las piernas, siempre están doliéndose o caminan así, tienen alteración en la marcha. Y hoy por hoy me llegan pacientes así donde generaciones han estado enfermas y los familiares dicen, es que mi abuelita tenía varices, tenía las piernas mal, mi mamá tenía así y yo voy a tener. Eso es normal y ya no se lo atienden, ¿no? Hoy por hoy les puedo decir que es posible cambiar la historia natural de la enfermedad y no padecer lo que han padecido generaciones anteriores, no porque su abuelita lo vivió o su mamá lo padeció así, el paciente actualmente tiene que vivir lo mismo. Es posible tratar en el 99% de las varices, de los casos, las varices. Muy tortuosas, desde las que están delgaditas y finas como las arañitas que son telangiectasias, hasta las más tortuosas, complicadas con úlceras. Rara vez no se puede hacer nada. En la mayoría de los casos se puede hacer. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Es una felicitación. Nada más al programa y al invitado que está el día de hoy y que nos está hablando de un tema muy interesante. Es una felicitación. Gracias. Te manda Dolores Martínez de Zamora, Michoacán. Te envía la felicitación. Y bueno, si tú nos permites, vamos a continuar, vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar hablando de recomendaciones que nos hagas para evitar llegar hasta un problema de esto. Así es. ¿Sí? Y con quién acudir específicamente, que es con especialistas certificados, y hablar, si nos permites tú, que la gente, nuestro auditorio, conozca el lado humano del especialista que eres tú, para que también conozca quién es Juan Francisco Flores. ¿Sí? Claro que sí. ¿Me permites? Regresamos y no se vaya, continuamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Médica. Estamos en la recta final del programa. Y bueno, en esta parte del programa nos gusta mucho porque además de las recomendaciones finales que nos hace nuestro invitado el día de hoy, el doctor Juan Francisco Flores Nazario, también nos hace recomendaciones y orientación sobre a dónde deben acudir, ¿sí? Quién maneja específicamente este problema de insuficiencia venosa crónica y por qué se deben atender a tiempo. Y también vamos a conocer en este bloque el lado humano de nuestro especialista. Este problema de varices, Juan Francisco, ¿se puede evitar? Las varices como tal son inevitables, o sea, es un tratamiento, de hecho se llama enfermedad venosa crónica porque no se curan, hay que estarles dando mantenimiento como cuando vas al dentista, no porque te quiten una carie y ya te dicen ya no vengas, no te laves los dientes, no, la enfermedad venosa crónica es un problema crónico como su nombre, la definición lo dice, y hay que estar en constante vigilancia. Y por lo general no se pueden evitar que salgan, o sea, no hay algo que tú le digas al paciente, haz esto para que no tengas varices. Por lo general... Quien tiene la predisposición, como ya nos explicaste al principio, la va a tener.
antecedentes en la familia de varices, es muy probable, sobre todo las mujeres, que Sí. de hecho las mujeres nos ganan a los hombres 3-1 en tener varices. Ok. Y los hombres no estamos exentos, Claro. también presentamos, pero siempre en mayor número las mujeres. Ok. Y si hay antecedentes en la familia de varices, es muy probable que si la mamá tiene y el descendiente es mujer, o sea, es una hija, hay 50% de posibilidades. Pero si el papá y la mamá tiene, es un 70% que la mujer o la hija tiene. Si es un hombre, varía entre un 25 y 50%. ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer para que la gente que nos ha estado siguiendo en el programa, o a manera de resumen, qué nos puedes decir de este problema de varices? Bueno, número uno, la enfermedad venosa crónica se puede tratar en el 95-99% de los casos. Difícilmente no se puede hacer nada. Si ya tienes las varices, tienes que acudir con un especialista. Ojo, un especialista. ¿Por qué? ¿Y cuál es el especialista indicado para esto? Así como los niños deben ir con los pediatras, Claro. los pacientes con enfermedad venosa crónica deben ir con un angiólogo y cirujano vascular, porque es la especialidad que fue creada para tratar los problemas de Claro. circulación. Hay otras ramas, otras especialidades, o incluso, no le puedo decir sectas o movimientos de médicos que se autodenominan expertos, pero pues que realmente se forman en un curso Al vapor. realmente. claro. O sea, ocurren todas las especialidades, Ajá, ¿no? todas. No me Así- digas en la nuestra. Así como los médicos esteticistas Ajá. son para los cirujanos plásticos, así los flebólogos son para los angiólogos. Ajá. Entonces, pues luego llegan complicados. Entonces tienes que ir con un médico experto, especialista y experto, porque no es lo mismo ser experto que ser especialista. Claro. ¿no? Y sobre Entonces, todo que esté certificado por el consejo. que esté ¿no? certificado por el consejo, que esté en un hospital de prestigio. Hay que fijar también el currículum que tiene. Claro. Actualmente lo puedes revisar en internet, te metes a la página de Dirección General de Profesiones y ver que el médico que dice ser especialista sí sea y que la cédula corresponde, porque Claro. luego me toca ver No. pacientes que llegan con cédulas que es de un arquitecto, ¿no? Claro, Entonces, claro. entonces hay que corroborar, o actualmente se puede corroborar todo eso, ¿no? Y obviamente, pues la recomendación de boca a boca, que no se bañan de bruces con el primero o el que tenga más likes en YouTube o en, Eso no o en sucede. las Yo redes les digo acá en mi sociales. especialidad. ¿Y quién te recomendó? Es que vi que tenía cuerpos bien bonitos en las fotos y en Instagram tenía 200,000 seguidores. Todos se pueden comprar los seguidores. Ya hay artimañas ahí. O sea, para hacerlo. las redes sociales son Claro. engañosas, hay que saber filtrar esa información. Así es. Y sobre todo pues, que esté certificado, que esté calificado y que sea lo que dice ser. Y obviamente pues que te recomiende a alguien que ya tuvo la experiencia con él, ¿no? Contigo. En Morelia está el Colegio Michoacano de Angiólogos, donde la mayoría de nuestros colegas, mejor dicho, todos somos médicos formados en instituciones reconocidas, calificados y la mayoría certificados. Entonces, es fácil encontrarlo. Y no ir con cualquiera. Siempre digo, tengo una frase que pon tus pies en las mejores manos, ¿no? Claro. Y obviamente, ya si tienes varices, puedes vivir sin varices. Es posible tenerlas. Evitar complicaciones como una úlcera, una trombosis, una hemorragia, manchas o que se afecte la calidad de vida. Bueno, pues ahí está la información para la gente que ya escuchó todo el programa y este resumen final que nos hace Juan Francisco Flores Nazario. Pero ahora yo quiero preguntarte que nos cuentes por qué decidiste ser médico, Juan Francisco. Conocer tu lado humano de especialista que tenemos. Cuando normalmente uno no sabe qué estudiar, o sea, es algo que dices, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y Sí. puede ser desde querer ser policía, bombero y todo eso. Pero mi mejor amigo de la infancia era hijo de un doctor. Entonces, cuando yo iba a buscarlo, él estaba haciendo la tarea, estaba haciendo cosas, y yo me ponía a platicar con su papá, el doctor Vaca. Y éramos vecinos, era pared con pared, estábamos. Y me emocionaba porque él me daba pláticas de fisiología. Me acuerdo mucho una plática que me dijo cómo funcionaba la hipófisis y luego cómo funcionaba el sistema circulatorio. Y la verdad, ahí me sembró la inquietud de querer ser médico. Ya cuando estás en la prepa, pues ¿qué vamos a hacer? Digo, muchos de los cuates se fueron a Derecho, se fueron a Ingeniería. Las ingenierías decíamos matemáticas. Entonces, y un amigo era veterinario y dije, bueno, pues yo voy a ser veterinario. Pues dije, bueno, de curar animales a curar humanos,
prefiero curar humanos, ¿no? Claro. Entonces, así fue como me decidí a estudiar medicina. Ok. Ya que yo quería ser médico militar al principio, pero por cuestiones del destino nunca fue aceptado el médico militar. Y qué bueno. Sí. Y qué bueno, no me arrepiento. Ahora lo Sí, reflexionas, hoy ¿no? reconozco eso, qué bueno. Y yo presenté examen para la Universidad Autónoma Metropolitana, donde estudié medicina. Y ya estando en la carrera de medicina, me di cuenta que la mayoría de las veces los que resolvían eran los cirujanos. Ajá, sí. Entonces, pues, por eso decidiste hacer cirugía. Así es, dije, bueno, pues vamos a hacer... ¿Y en qué momento decidiste ser angiólogo? Ahí va. Entonces estábamos en urgencias y siempre llegaba un paciente con, no, pues habla de la cirugía. Y llegaba el cirujano y decía, no, pues hay que operar, hay que hacer esto. Y ya de todo lo demás lo resolvían otras especialidades. Pero el cirujano era el que partía el queso. Así es. Entonces, pues ya, me meto a hacer cirugía y al principio quería ser neurocirujano yo. Ajá. Porque fui al Instituto Nacional de Neurología allá en la Ciudad de México y pues veía cómo escribían con las dos manos y todo. Y ya estando ahí, decidí terminar cirugía y ya estando en cirugía, llegaban muchos pacientes con pie diabético, con problemas de circulación y lo que se les ofrecía era amputación. Ok. Amputación. Los pacientes que llegaban con pie diabético, pues lo que menos lo veían eran los cirujanos, era un manejo institucional y mandaban al interno, al R1, era como un castigo ver los pacientes con pie diabético. O sea, entonces, era un grupo que nadie quería ver. Nadie quería ver. El pie diabético es el patito feo de las instituciones. Entonces yo me quedé con ese mal sabor de boca de solamente amputar a los pacientes. Digo, no, yo creo que debe haber algo que ofrecerles que no sea una amputación. Entonces fui a rotar al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, y ahí vi cómo se empezaban las opciones de tratamiento. Los pacientes se le hacía un bypass, se le hacían procedimientos endovasculares. En ese momento estaba todavía empezando la terapia endovascular. Vi cómo se trataban, cómo se destapaban las arterias y se evitaban las amputaciones. Entonces dije, yo soy de aquí. Eres angiólogo. Entonces, ¿qué dijiste? Yo soy angiólogo. Quiero hacer esto. Y dije, aparte de ofrecerle algo quirúrgico al paciente, la mayoría de las veces la cirugía general es mutilante. Apendicectomía, histerectomía, colecistectomía, todo es cortar. Pocas son la reconstructiva, salvas, preservas el órgano. Por eso quise hacer la subespecialidad de angiología y cirugía vascular. Y yo te felicito porque eres un excelente angiólogo y cirujano vascular y el prestigio que tienes lo dice, ¿no? No nada más que yo lo diga, yo lo sé porque te conozco desde hace ya algún tiempo y bueno, estás en uno de los mejores hospitales aquí en el estado y estás con toda tu experiencia académica y profesional y seguramente los pacientes que te están viendo van a estar tratados en buenas manos, como dices tú. Deje sus pies en buenas manos. Pies en las mejores manos. Así es. Gracias por compartir tu información y tu experiencia aquí. Y bueno, esperamos, las puertas están abiertas. Esta es tu casa, el Sistema Michoacano. Esperamos que no sea el primer programa, sino que haya muchos más, porque hay muchos temas de angiología que hay mucho que hablar de trombosis, de insuficiencia arterial, de pie diabético, accesos vasculares, fístulas. Hay una gama muy importante. Pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Martín. Gracias, Juan Francisco. Y bueno, para usted que nos favoreció con su atención, recordarle que cada semana tenemos un programa tan importante de un tema de salud como este. Y yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico. Acompáñenos la próxima semana aquí en su programa Consulta Médica. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó